Le envío ahorita. ¿Ya? Ya puedes empezar. Ya, ok. Buenos días. En cuanto al manejo de la vía aérea e intubación en la población pediátrica COVID, hay que tener en cuenta que es muy diferente a el manejo que se realiza en adultos. Hay variables anatómicas, variables muy distintas en cuanto a la población pues, que se da en adultos. Hay factores emocionales y también dilemas éticos que debe ser tener en cuenta. Entonces, vamos a desarrollar eh, cómo se da la intubación en el paciente COVID pediátrico. Siguiente. Siguiente. Bueno, eh, la cantidad de pacientes COVID pediátrico es mucho menor a la población adulta infectada. Inclusive la población que entra a una UCI es muchísimo menor. Por ejemplo, de un total de un poco más de 400.000 casos, el 1 o 2% solamente eran niños, y ese 6% de ese 1 o 2% fue el que requirió ingreso a UCI para soporte ventilatorio. Entonces, con eso queremos decir que vamos a ver muy pocos pacientes con respecto a, por ejemplo, eh, los intensivistas de adultos que requieran pues ventilación invasiva. Ahora, la mayoría se ha visto que tienen comorbilidades, o sea, son pacientes con cardiopatía congénita, displasia pulmonar, pacientes que tienen inmunosupresión, malnutrición, entonces son pacientes en los cuales debemos prestar mayor atención. Ahora, parte de la literatura que cita el artículo que revisé, habla de un estudio en 171 niños con COVID confirmados. Solamente el 1.7% requirió ventilación mecánica, es decir, 3 de ellos, de los cuales solamente uno falleció. Sin embargo, lo que llama la atención es que el 15% de estos 171 niños eran asintomáticos y que llegaron al diagnóstico pues, con una prueba de PCR y solamente presentaron fiebre el 41% y tos el 48%. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar pacientes asintomáticos que realmente tengan COVID como inadvertidos eh, y en el contexto pues, de una intubación es peligroso para el equipo médico, pueden incluso contagiarse. Hay casos de recortes pediátricos, la mayoría es por extrapolación de adultos, por lo cual es necesario también empezar a nosotros elaborar guías propias de la población pediátrica y que pues no sean solamente extrapoladas de otras guías que han sido elaboradas en población adulta. Y tener en cuenta que cuando tengamos una sospecha de COVID en un niño que tenga pues familiares que ya sean COVID positivo o que viva con un contacto COVID positivo o que ha tenido una prueba indeterminada, pues hay que considerarlo como COVID positivo hasta demostrar lo contrario. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, hay dos formas en que se está estudiando la transmisión por COVID. Eh, Tres realmente. Dos de ellas ya está confirmado a través de gotas respiratorias y a través de fomites. Esas ya se han confirmado que pues, la manera como se transmite este virus, esta infección por COVID. Hay una adicional que es la aerotransportada o transmisión en el aire, la cual todavía está en estudio. La que estamos con seguridad, con certeza, seguro de que se transmite el COVID es por fomites y por gotitas. Siguiente. Siguiente. Entonces, acá, bueno, el anterior, un cuadro que compara cómo la transmisión por gotitas y cómo la transmisión por aerotransportada o por núcleo de gotitas, también llamada. Bueno, se ve que el diámetro de las gotas es mucho mayor que el de la aerotransportada, hasta 10 micrómetros. Sin embargo, la distancia es mucho menor. El comportamiento en el ambiente de ambas también es distinto. Eh, Debido a que son gotas mucho mayores, las gotas respiratorias, estas precipitan y caen y se diseminan hasta una distancia de 1 metro. Sin embargo, los núcleos de gotitas permanecen suspendidos en el aire y es posible que puedan incluso trasladarse más allá del metro, por lo cual
el ambiente donde se realice algún procedimiento generador de aerosoles, es posible que, por más que sean 2 metros, ya esté contaminado. Los mecanismos son distintos. Por gotas respiratorias, el toser, estornudar, el hablar, ya nos genera pues estas gotitas respiratorias que son infectantes. En cambio, en el caso de núcleo de gotitas, mayormente se generan cuando se hacen procedimientos generadores de aerosoles. La patogenia es distinta en el caso pues del COVID, se asemeja a los patógenos de Listeria, Neisseria meningitidis, toferina y los tipos de virus. Se ha comprobado así la aerotransportada en el caso de infecciones como varicela, tuberculosis y sarampión. Siguiente. Siguiente. Ya. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que aquellas partículas menores de 3 micrómetros es posible, aunque no es comprobado, que pueda resultar también ingresar a través de los respiradores N95, por lo cual van a requerir respiradores de mayor tasa de filtración, como por ejemplo los N99 o los FPP3. Entonces, vemos el tamaño de los agentes y vemos al final el de coronavirus, que el coronavirus es de un tamaño de 0.06 a 0.2 micrómetros. Ahora, este coronavirus va a viajar, si podemos decirlo así, pegado en una gotita respiratoria de 5 micrómetros, con lo cual va a ser posible su protección a través de un filtro respirador N95. Sin embargo, es necesario optimizar todas las medidas de precaución. Siguiente. Entonces, el manejo de la vía aérea de un paciente pediátrico COVID es un procedimiento muy riesgoso para el personal de salud. Y también se ha asociado que este personal de salud desarrolla cuadros de mayor severidad, por lo cual es de gran ímpetu el poder establecer protocolos de protección adecuados. Ahora, dentro de las revisiones que he hecho, el consenso de manejo de vida en adultos habla de que inclusive hasta en los casos de Italia o España, los trabajadores sanitarios se infectaron hasta en un 10% del total, en el caso de Italia, y hasta un 14% del total en el caso de España. Por lo cual, es importante tener en cuenta las medidas de protección antes, durante y después del procedimiento, ya que se ha visto que la mayor tasa de autoinfecciones es la que condiciona el contagio en este tipo de trabajadores. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los procedimientos que generan más aerosoles. Bueno, realmente no están ordenados, pero si podríamos darle un orden, el procedimiento en sí que genera, que es más generador de aerosoles, es la intubación endotraqueal, seguido después de una traqueostomía o cricotirotomía. Después de ese procedimiento son las fibrobroncoscopías, son las aspiraciones a circuito abierto, incluso hasta el administrar RCP, reanimación cardiopulmonar, se considera uno de los procedimientos generadores de aerosoles. La extubación no excluye que se generen aerosoles, inclusive cuando un paciente está intubado y se extuba, ya hay generación de aerosoles. La oxigenoterapia por cánula vinasal de alto flujo también, al igual que la ventilación invasiva, son generadores de aerosoles. Se dice que generan gotas hasta de 10 micrómetros de tamaño, por lo cual tenemos que tener cuidado con todos estos procedimientos, ya que son considerados generadores de aerosoles, unos más que otros. Siguiente, por favor. El riesgo de transmisión de SARS-CoV-1 en los trabajadores de salud expuestos. Podemos ver el odds radio, el mayor odds radio para aquellos que realizaron intubaciones endotraqueal, para aquellos después que realizaron traqueostomías y intubaciones, perdón, succión después de antes de haber sido intubados. Vemos que la intubación endotraqueal tiene un odds radio, el mayor odds radio hasta de 6.6, por lo cual el riesgo de transmisión es mucho mayor en este procedimiento, seguido de la traqueostomía, que es 4.2.
La ventilación invasiva tiene unos radios de hasta 3.1, por lo cual no debería desdeñarse y deberíamos tratar de evitar todo ventilación no invasiva, así como oxigenoterapia de alto flujo. La ventilación manual, también antes de la intubación, la ventilación manual con bolsa máscara es uno de los procedimientos que genera un O radio elevado. Siguiente, por favor. Entonces, acá, bueno, lo que quería mostrar en este dispositivo es que todas las transmisiones son, todas las transmisiones de SARS-CoV-2 de COVID-19 se da en el mayor contexto de la vía respiratoria. Es decir, eh, la vía respiratoria es el medio que genera mayor transmisión a este tipo de infecciones. Se puede ver que la detección de RNA del virus es mayor en lavado bronquialveolar, fibrobroncoscopía, esputo, aspirina nasal. O sea, el compromiso de la vía respiratoria es el que genera mayor probabilidad de encontrar el virus y por ende mayor probabilidad de contagio. Siguiente, por favor. Y no solamente son las vías que tienen, pues, son las vías donde hay donde mayormente se encuentra el virus, sino que son las que tienen mayor carga viral, incluso entre los días 5 o 6, tanto hisopado faríngeo como esputo. Siguiente, por favor. Con esto, ¿qué queremos decir? Que los pacientes tosedores, los pacientes en los cuales se hace no solamente procedimiento de intubación, sino de recolección de muestras, son altamente transmisores de virus. Siguiente, por favor. Entonces, hay un problema, una contingencia que no está resuelta en nuestro país. La gestión de las UCIs lamentablemente lleva a adaptar ambientes eh, distintos a una UCI para ejercer la tarea de ventilación de los pacientes o de intubación. Entonces, es necesario recalcar que esta gestión de UCIs es una gestión que debe transformar áreas que no son estandarizadas en áreas donde se va a realizar estos procedimientos. Sin embargo, la mayor parte de veces no son las áreas adecuadas. Siguiente, por favor. Y ahí viene el problema, que hay una dificultad para establecer áreas específicas para manejo de vía aérea. Siguiente, por favor. Entonces, los principios para el manejo de la vía aérea son que sea segura para el estadio del paciente, que sea adecuada a abordar la vía aérea de una manera segura, de una manera que esté protocolizada, que esté ya, que se haya comprobado su eficacia, ¿ya? Y evitar aquellos procedimientos donde sea riesgoso, donde no esté comprobado, evitar pues hacer procedimientos eh, no antes practicados ni se hayan estandarizado. Y que sea rápida, sin embargo, que no sea pues apresurada y que tampoco se retrase. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta como principio base es la protección del equipo del personal con equipamiento EPPs que sean adecuados para la situación, es decir, para una situación donde haya generación de aerosoles. Es lo mínimamente apropiado. Y ahí está, pues, eh, un gráfico donde se puede ver todos los implementos que deberían administrar. Tenemos primero el uniforme quirúrgico descartable, seguido del respirador N95, de un gorro quirúrgico, unos lentes herméticos, un, un guante que sería pues, nuestra primera piel, y que es el guante interno. Sobre todo está recubierto pues, el mameluco y encima de él la bata quirúrgica y tener una doble bota, ¿ya? Y un cubreboca encima del N95. Siguiente, por favor. Y también tener, pues, si es que fuera posible,
un casco o un visor o careta. Antes de la intubación es necesario tener en cuenta que debemos tener una área COVID establecida para intubación. Es necesario eso. ¿Cuáles son las indicaciones ideales? Que haya un circuito de presión negativa en el cual haya además una tasa de intercambio de aire de hasta 12 veces por hora. Ahora, en las guías españolas de COVID se ha visto que también, al igual que nosotros, no tienen estas áreas de presión negativa, pero sí es necesario que haya áreas de buena ventilación con intercambio de aire. Y lamentablemente los quirófanos no ofrecen estas condiciones para adaptarlas como lugares donde se pueda realizar ventilación mecánica o intubación. Siguiente, por favor. Entonces, ten en cuenta que tenemos que tener un equipo organizado. Este equipo es necesario que sepa sus funciones, estén bien establecidas y que sea la persona que intube la que tenga mayor destreza en la vía aérea. Son 4, no más, pueden ser menos inclusive, pero lo ideal es que sean 4 personas. Siguiente, por favor. Ahora, esta es la distribución, se ve que a la cabeza del paciente hay un paciente personal que es el que va a intubar, es el que tiene mayor destreza en la vía aérea. Y en su costado derecho puede estar la persona que le va a asistir para la aspiración de secreciones o incluso la ventilación a presión positiva si fuera necesario, si es que no se puede evitar, para presión cricoidea y para, bueno, asistirle durante el manejo de la vía aérea. Una tercera persona que va a estar a cargo de la monitorización, administración de drogas, monitoreo y checklist. Y otra persona afuera del ambiente, que sería el runner, el cual va a, si es que hubiera alguna interrecurrencia, pasarle los aditamentos o materiales que necesiten. Este runner siempre está por fuera del ambiente de intubación. Siguiente, por favor. Ahora, es necesario preparar un coche, si fuera posible, o un kit de intubación, y que se quede dentro del ambiente de intubación. Ahora, si es posible, también debería incluir un kit para el caso de interrecurrencias, el plan D, que sería para la realización de una cricotomía de emergencia. Lo mínimo que debería tener pues, este kit son los materiales que estamos mostrando. Debería contar con equipo de capnografía, succión, y aparte, bueno, lo que se debe hacer en todo ambiente que se va a intubar es dejar programado previamente el ventilador mecánico para simplemente, y dejarlo en stand-by para después de realizar la intubación sea inmediatamente conectado, que haya una adecuada vía periférica permeable y que los medicamentos endovenosos estén listos. El equipo está en ese recuadro amarillo, se ven las cánulas, la cánula orotraqueal, tubo de Mayo o de Gering, el estilete o guía metálica, que se utiliza y que nunca sobrepasa pues, el tubo endotraqueal. Se utiliza mayormente pues, con las palas Miller. Tenemos también el buggy o estilete de Hedgeman, que es un dispositivo que vamos a ver más adelante y que en el caso que no tengamos un videolaringoscopio nos va a permitir una intubación con un laringoscopio Macintosh. Tenemos los tubos endotraqueales con succión subglótica, que serían los ideales, y en caso no los tengamos, pues un tubo endotraqueal normal. Y un dispositivo máscara laringea de segunda generación que va a permitir pues la aspiración también a través de él. Tenemos un aspirador Rayon Power que va a permitir la aspiración de secreciones y jeringas con un circuito Mapleson que usualmente lo usan más en anestesiología, pero si no tenemos eso, una bolsa máscara de reservorio con su filtro pues entre el equipo de bolsa y la máscara. El videolaringoscopio y su tijera de clampaje, que vamos a explicar después. Siguiente, por favor. Entonces, antes de toda intubación es necesario repasar el checklist. Se habla de que incluso hasta 10 minutos se debe tomar el equipo de intubación para poder repasar el checklist. Este checklist, como ustedes pueden ver en la parte superior, tiene
cotejos que son separados uno de otro. Fuera del área de intubación se puede ver que se da el área de preparación del personal con equipo de protección, el área de preparación de medicamentos y de equipamiento, de todo lo que necesitemos, los instrumentos y medicamentos que utilicemos para preparar, y un área, una parte que es para preparación en caso de vía aérea dificultosa. Y hay los diferentes planes, perdón, que van hasta plan D. Ya lo explicaremos más adelante, pero ese es como nuestro plan ante cualquier interrecurrencia que debamos tener y debemos hacer un checklist previo también de eso. Ya dentro del cuarto, dentro del ambiente de intubación, también hay un checklist que se debe seguir y que la persona que haga las labores de monitoreo va a ser la que lo realice. Y en cuanto a una vez realizado el procedimiento y terminado, también se hace un checklist. Todo esto es con fines de mejorar siempre los procesos de calidad de atención al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, lo que les hablaba en caso de interrecurrencias, también se debe estudiar o se debe preparar antes del ingreso a sala, y para eso es necesario tener en cuenta que un paciente puede tener una vía aérea difícil inadvertida o ya, bueno, se puede haber identificado. Entonces, vamos siguiendo la secuencia. El personal va a vestir pues su equipamiento de EPP y va a proceder a realizar la preoxigenación y la secuencia rápida de intubación de este paciente. Una vez que lleguemos nosotros a finalizar esta parte, vamos a empezar con el plan A. El plan A consiste en la intubación traqueal, asistido por videolaringoscopio en el mejor de los casos. Una vez que se realice esta videolaringoscopía, introducción del tubo endotraqueal, lo que nosotros tenemos que hacer es confirmarlo con la capnografía, con la onda de capnografía. Entonces, si es que nosotros fallamos la laringoscopía, empieza a correr nuestro plan B, C y D. Ahora hay que tener en cuenta algo. Usualmente cuando el paciente ya se ha hecho, pues estamos en este punto de la laringoscopía, tenemos que tener en cuenta que ya se tiene que haber hecho una secuencia rápida de intubación, ya se tiene que haber inducido al paciente, es decir, haberle colocado los hipnóticos, el sedante y el paralizante, y recién con esto es que nosotros podemos decir que estamos preparados para realizar la laringoscopía, habiéndose realizado todos los pasos, no de manera precipitada. Entonces, eh, usualmente es el personal que tiene mayor experiencia. Si este personal no puede realizarlo, falla en la intubación, por ejemplo, lo han intubado de una manera esofágica incorrecta, ya vienen, o no es posible introducir el tubo endotraqueal, pasan a los planes B, C y D. El plan BC consiste en, una vez que no he podido intubarle con el tubo endotraqueal, utilizar una máscara laríngea de segunda generación y, si es posible, un eh, laringoscopio para poder visualizar la vía aérea superior del paciente, la glotis del paciente. E intentar la colocación pues, de una guía a través de él que me permita después colocar el tubo endotraqueal. Máximo son 3 intentos, los cuales, si es que no es posible realizarlo o el paciente no permite pues colocárselo, se tendría que recurrir dentro del plan BC a la oxigenación de rescate, la cual consiste en realizar entre 2 personas la maniobra BE de sujetar la máscara sobre el paciente y el otro de insuflar la bolsa reservoria. Si es que esto continúa y el paciente no es fácil de oxigenar, más bien es difícil, se está complicando, tendríamos que entrar a una cricotirotomía,
que es el parte del plan D, es una vía aérea de rescate. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, esto también queda plasmado, esta estrategia se llama el Vortex. Después de haber preoxigenado al paciente, haber realizado la secuencia de intubación rápida y haber realizado la preoxigenación. Se habla de una preoxigenación, puede ser de 5 minutos, a filo 100%, ¿ya? Lo que se quiere es que la saturación sea más del 90%. Si es que yo veo que el paciente no, o está hipoxémico o no eleva la saturación, yo recién puedo empezar a utilizar eh, el sellado de la máscara y ventilación a presión positiva, pero se estila usar volúmenes pequeños con frecuencias rápidas para tratar de disminuir la generación de aerosoles. Ahí se puede ver cómo es que se colocan las manos alrededor de la máscara facial, ¿ya? A través de la maniobra BE. Ahora, una vez que yo hago un primer intento, sea con videolaringoscopía o con un laringoscopio Macintosh un buggy, perdón, si es que no llego a realizar el primer intento, yo inicio el camino al vórtex, donde yo trato de hacer un rescate primario usando la máscara laringe de segunda generación. Si es que yo después de 3 intentos no logro colocarle y no logro oxigenar adecuadamente al paciente, tendría que seguir el vórtex, el camino del vórtex y llegar al rescate secundario. Y ya sería con un tubo de mayo y la maniobra de compresión BE más ventilación a presión positiva. Si es que no llego a rescatar al paciente, no llego a mejorar pues la oxigenación del paciente, yo tendría que proceder a realizar la cricotomía de emergencia. Siguiente, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta la anestesia y la secuencia de intubación rápida, lo que buscan es mejorar al máximo las condiciones de intubación del paciente. Un paciente sedado y relajado y hemodinámicamente estable. Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta es que el tiempo mínimo para oxigenar es de 5 minutos a un 100%, ¿ya? La premedicación no me debe tomar más de 3 minutos. Por lo general, la premedicación se utiliza fentanilo, ¿ya? En la inducción, lo que yo busco es inducir a la hipnosis del paciente y paralizar al mismo tiempo. Tengo que ser lo más corto posible, por lo cual usualmente se realiza casi de manera simultánea la hipnosis y la parálisis, ¿ya? Esto debe tomarme 1 minuto. La visualización de la glotis debe ser por lo menos máximo 1 minuto con el videolaringoscopio. Y el pasaje del tubo endotraqueal no debería tomarme más de 1 minuto. Es decir, en total no deberían ser más de 10, 11 minutos que se realicen todas estas maniobras, desde la preoxigenación. Hay que tener en cuenta que se prefiere toda secuencia de intubación rápida que utilice medicamentos endovenosos, no anestesia general ni que vaya a generar pues algún aerosoles, ¿ya? En la premedicación se puede usar medicamentos que reduzcan el llanto y la generación de aerosoles, por eso pues el fentanilo o inclusive también se pueden utilizar otros medicamentos, por ejemplo, para evitar la tos, lidocaína, etc. Y la preparación, bueno, de las drogas ya debe estar los medicamentos preparados, rotulados, y debe haber contenedores rojos para poder eliminar, así como contenedores de agujas, ¿ya? Se prefiere siempre el endovenoso y, bueno, lo que se trata es si el paciente puede tolerar la preoxigenación, pues, de manera adecuada, sin dar maniobras de ventilación a presión positiva, pues se queda con eso. Pero si el paciente está muy hipoxémico y es necesario, entonces tendríamos que realizar ventilación a presión positiva a volúmenes pequeños y frecuencia rápida. Siguiente, por favor. Entonces, ahí está la lista de sedantes y hipnóticos analgésicos que yo utilizaré para inducir siempre, pues, de preferencia el fentanilo, ¿ya? Evitar la dosis mayor de 5 microgramos por kilo por el toral leñoso que puede producir. Dentro de la inducción dentro de la inducción de la secuencia rápida de intubación, lo que uno
utilizaría es según si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Entonces, hay que tener en cuenta, si el paciente está inestable, lo que se puede usar es ketamina. La ketamina tiene un inicio de acción de hasta 30 segundos, entonces me va a evitar la hipotensión y eso va a favorecer al paciente eh, una mejor, una sedación rápida. El propofol se puede utilizar en aquellos pacientes que estén normotensos, pero es necesario tener en cuenta que el propofol también genera acidosis láctica, puede generar hipotensión y puede también ocasionar depresión miocárdica. El tiopental es un medicamento que se trata de evitar que, a pesar que tenga un inicio rápido de acción, depresión miocárdica y respiratoria potente, ¿ya? Hay que tener en cuenta, tanto el propofol y el tiopental no tienen efecto analgésico, por lo cual es necesario asociarlos con el fentanil. El midazolam es un mal inductor porque demora mucho en iniciar su acción. Demora por lo menos 2 minutos, entonces no es adecuado. Siguiente, por favor. Entonces tenemos los bloqueantes musculares. Lo que se utilizaría en este caso es el rocuronio, porque el rocuronio inicia rápido, pero también su tiempo de acción pues, es corto. Y esto es adecuado que nosotros podamos utilizar en el caso de una intubación, porque luego que el paciente es intubado va a estar sedado y ya no va a requerir esta relajación. Bueno, tener en cuenta que el rocuronio no da ninguna analgesia y que puede precipitar si se da de manera concomitante en la misma con el tiopental. Siguiente, por favor. Ahora, durante la intubación pueden haber complicaciones, interrecurrencias. Se ha visto que hasta un 16% de los niños sometidos a intubación pueden generar complicaciones, como por ejemplo el 10% de ellos generó hipoxemia, hasta menos hipoxemia severa, hasta menos de 80 de saturación, y paro cardiorrespiratorio en un 2%. Entonces, es necesario estar preparados. Aparte del coche de intubación, tener un coche de paro. Eso es necesario. La vía aérea debe ser siempre manejada por el más experto. Puede haber intubación al segundo, tercer, cuarto intento, que se da hasta en un 20% de los casos. Y esto se da en pacientes cada vez de menor edad, o sea, en lactantes neonatos. Por eso es necesario tener mucho más cuidado en este tipo de pacientes. Y siempre usar técnicas comprobadas y nunca usar técnicas nuevas o tratar de improvisar. Siguiente, por favor. Lo que hay que evitar, como dije, es, de todas maneras, si es que el paciente no tiene un grado de hipoxemia muy severo, tiene una reserva oxigenatoria adecuada, pues evitar la ventilación manual. Evitar el BPP con máscara, bolsa máscara. Si es que no fuera posible, pues utilizar BPP con volúmenes pequeños y frecuencia rápida. Usualmente se utiliza el sistema Mapelson, pero ese es en las áreas de anestesiología. Nosotros lo que utilizamos pues, en la emergencia o utilizamos en la UCI es la bolsa máscara. Se puede dar preoxigenación sin dar BPP. Esa es otra cosa que se tiene que tener en cuenta. Muchas veces se piensa que la preoxigenación solamente dando BPP, simplemente colocando y sellando la máscara, a un fluido de 100% se puede dar. Y así se evita también la generación de aerosoles al no hacer el BPP. Lo que se debe usar siempre entre la máscara y la bolsa, pues, es la máscara y el ambú es el intercambiador de calor-humedad con funciones de filtro. Evitar la oxigenoterapia de alto flujo o la ventilación mecánica porque se ha visto que generan gotas de hasta 10 micrómetros, lo cual sería pues, más fácil de que haya contagio con el personal. Y usar siempre medicamentos de rescate, vasopresores o antibradicardios como el atropina. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la maniobra con 2 manos, maniobra BE, que es diferente a la CE que se utiliza durante la ventilación a presión positiva en el paciente con COVID. Lo que se trata es de hermetizar el sistema al máximo posible y se necesitan siempre a 2 personas. Siguiente, por favor. Ahora, lo que hay que tener en cuenta si es que poseemos una videolaringoscopía, si somos afortunados, siempre se utiliza el dispositivo de intubación que nos permita
una mejor visualización durante más tiempo y con mayor seguridad del paciente. En este caso, la videolaringoscopía es ese instrumento. Si el videolaringoscopio está separado del monitor que transmite, a donde se transmite la imagen, es mucho mejor, así se evita el acercamiento del rostro del paciente, del operador a la boca del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, lo que se utiliza en el caso no tengamos videolaringoscopio es una pala Macintosh o un laringoscopio con pala Macintosh y un estilete de Obui, estilete de Edgeman, el cual tiene una elevación, una puntita de 35 grados elevada. ¿Para qué? Para que una vez que uno lo introduzca en la vía aérea, la punta empiece a arrastrarse a través de los anillos traqueales y así sepamos que estamos en vía aérea. Si se introduce hasta llegar a la carina, va a dar un tope y no va a permitir su paso. Esa es la manera como un tubo endotraqueal eh, se coloca, bueno, se utiliza con el buggy. Y una vez que se retire el buggy, lo que se debe hacer es tapar el orificio, el conector del tubo endotraqueal para evitar la generación de aerosoles e insuflar el CAP de inmediato. Siguiente, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre que vamos a intubar a un paciente debemos dejar todo listo como para que el paciente sea rápidamente conectado. Ahora, para las conexiones es necesario tener en cuenta que deben haber filtros antivirales, antibacteriales. Los intercambiadores calor-humedad con filtros son más cuando se conectan al ventilador mecánico. Los filtros sin función de intercambiador calor-humedad evitan pues, el paso de partículas, virus, bacterias. Esos son, en el caso de procedimiento de intubación, anestesia, los que son necesitados. Siguiente. Entonces, esa es la onda camnográfica, por ejemplo, no trace wrong place, en el cual se ve que ha sido mal intubado el paciente. Siguiente, por favor. En el esófago. Siguiente. Y este es una experiencia de, bueno, que en España, en la Universidad de Valencia, se ha podido utilizar el GlideScope. El GlideScope es el laringoscopio Macintosh al cual se le ha hecho un aditamento para poder una fibra óptica de vidrio colocar y así tener una visión de la vía aérea. Y esto se traduce en una imagen a través de un celular. Ha ingresado como clinical trial el 29, en abril del 2019, ya tiene, siguiente por favor, aproximadamente son 134 participantes, en los cuales lo que se hace como objetivo principal es ver si es que es mejor para la intubación, genera a comparación pues, de una laringoscopía convencional. Esta es otra experiencia de la India, donde lo que buscan es comparar un videolaringoscopio artesanal con el laringoscopio convencional y se trata de comparar pues, el tiempo de intubación, el tiempo de visualización de la glotis, el tiempo de pasar el tubo y los efectos adversos que pueden darse en frecuencia cardíaca, presión y frecuencia, pues, en saturación en el paciente dentro del procedimiento. Y se ve que hay pues, una ventaja que no es muy significativa con el videolaringoscopio artesanal. Siguiente. Siguiente. Este estudio lo hicieron con una pala Miller y con pues, un fibra óptica artesanal. Siguiente, por favor. Ahora, lo que se debe hacer una vez intubado el paciente, el CAP debe pasarse 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales. Una vez que se ha pasado el CAP, lo que uno debe hacer es, con un manómetro, establecer una presión de 20 a 30 centímetros de agua para hacer el correcto sellado del CAP e iniciar la ventilación después de conectarlo. Acuérdense que el ventilador ya debe estar seteado para que una vez conectado, del modo standby pase al modo activo y pueda empezar a ventilar al paciente, siempre habiéndose determinado que no tiene fuga. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en niños también lo que se busca es que el tubo endotraqueal sea un tubo con CAF. Si hay un videolaringoscopio disponible que se utilice, que sea el intubador de más experiencia y que previamente se haya conectado un circuito cerrado de aspiración para que no sea necesario aperturar o abrir, desconectar el tubo del filtro y haya más aerosoles.
En caso de dificultad de vía aérea, como les he dicho, tiene que ser previamente concertado, tener el equipo listo y primero, el plan A sería videolaringoscopía, el plan B sería eh, máscara laringea con fibra óptica, el C sería pues realizar un BPP de rescate y el 4 sería pues una cricotirotomía. Siguiente, por favor. Ahora, los filtros que se utilizan son dos tipos en los pacientes que sean intubados. Los filtros, eh, los filtros EPA, que son los filtros de alta eficacia de partículas, y los intercambiadores calor-humedad con capacidad de filtro. La diferencia es que el intercambiador de calor-humedad con capacidad de filtro pues da eso, humedad y temperatura. Entonces, en un circuito ventilatorio es útil usar para ya no usar humidificación activa, sino pasiva. Siguiente, por favor. Ambos filtros lo que sí van a evitar es, o lo que van a tener la ventaja es de no permitir partículas mayores de 3 micrómetros. Entonces, esto en el caso de los adultos, utilizan más ventilación con humidificación pasiva y con un filtro, eh, un intercambiador de calor-humedad con capacidad de filtro. Siguiente, por favor. En el caso que no tengamos un intercambiador con capacidad de filtro, lo que usamos es un filtro EPA. Siguiente, por favor, en la rama expiratoria, que puede ser dentro del ventilador, como son los Puritan Bennett y los Viasys AB. Siguiente, por favor. Y esto es en el caso que queramos usar humidificación activa, solamente usar filtros EPA y no usar intercambiador calor-humedad con capacidad de filtro. Siguiente. Bueno, intercambiadores de calor-humedad lo que dan es capacidad de filtro y capacidad de generar, pues, a partir de eh, a partir del calor que exhala el paciente, humedad para poder mantener húmedo el sistema. Siguiente, por favor. Y este es el filtro respiratorio que se utiliza mayormente pues, para transporte, que no da calor, no es intercambiador calor-humedad, solamente un filtro antibacterial antiviral. Siguiente, por favor. Entonces, después de intubar, lo que hay que hacer es envolver el laringoscopio con la técnica de doble guante, sellar los equipos y mandarlos a desinfectar y esterilizar todo lo que se utilice dentro de la sala de intubación, retirar el BPP, evitar la autoinoculación y evitar llevarse las manos al rostro y a la cara, al cabello. Y eso sí, si se necesitase desconectar el sistema de ventilación, es necesario, si ya está conectado al ventilador, clampar el tubo endotraqueal, poner en stand-by el ventilador, desconectar y, por ejemplo, limpiar las trampas, quitar el agua del sistema y realizar recién una desconexión una vez esté clampado el tubo endotraqueal y puesto el ventilador en stand-by. Una vez vuelto a conectar, se vuelve a reiniciar el ventilador cuando se determine que no haya fugas y que ya esté correctamente conectado. Siguiente, por favor. Bueno, esos son acápites para el transporte, el mantenimiento y la infraestructura de los pacientes. Siguiente, por favor. Y las conclusiones. El personal de salud es el que maneja la vía aérea, es el que está en mayor riesgo de infección de COVID-2019, por lo que debe utilizar protocolos, técnicas adecuadas y altamente efectivas para evitar su contagio. No usar técnicas nunca antes utilizadas y siempre pues protocolos estandarizados, guías de manejo. Usar filtros siempre cuando un paciente sea conectado al paciente, según lo que tengamos, un paciente intubado con COVID. Y no usar de preferencia humidificación activa con trampas de agua junto con pues, intercambiadores de calor humedad con capacidad de filtro, ya que lo que van a hacer es condensarse, aumentar la resistencia a nivel del filtro y, bueno, tener que cambiarse. Los filtros no se cambian hasta después de 72 horas, salvo estén contaminados visiblemente o disfuncionales. Gracias.